Jesús le está hablando a los sacerdotes, es decir, a los expertos en la religión, y a los ancianos del pueblo, es decir, a los aristócratas del pueblo. Les está hablando a ellos. Y a ellos refiere esta parábola, diciéndoles que un padre tenía 2 hijos, y que el primero fue enviado a la viña y dijo no, pero luego recapacitó y fue. El otro dijo sí, pero finalmente no fue. Y aquí, hermanos, hay varios puntos de reflexión. El primero, cuando es un sí pero no, y ese sí pero no es referido a los intelectuales de Dios, a los que creemos que sabemos mucho de Dios. Y es muy preocupante creer que se sabe mucho de Dios. Es muy preocupante creer que se es bueno. Es muy preocupante creerse maestro. Es muy preocupante todo eso. Es muy preocupante creerse el mejor y el autorizado para hablar, porque es un sí, pero no. El segundo punto de reflexión es un no, pero al final sí, que tal vez es el de los alejados de Dios. Y tal vez usted en su casa dice, fulano como está alejado de Dios. Cuidado que de pronto le da una sorpresa. Mi pareja como está alejada de Dios, mi hijo como está alejado de Dios, cuidado, le da una sorpresa. No sé si ustedes recuerdan la apuesta que hicieron la liebre y la tortuga. Por supuesto que todo estaba dado para que ganara la liebre, pero la liebre subestimó a la tortuga y se echó a dormir. Y mientras la liebre dormía, la tortuga con su pasito tun tun llegó a la meta primero que la liebre. Y tal vez los que decimos sí, estamos muy convencidos, somos esa liebre. Y los que dicen no, son esa tortuga que tal vez el día que den el paso definitivo estarán más cerca de lo que nosotros solemos creer que estamos. Porque no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos, no es verdad. Y por eso Jesús, con esta parábola, hiere la mente de los sacerdotes, hiere la mente de los ancianos que se creían los del sí, pero que en realidad no habían dado el paso definitivo. Era un sí pero no. Y les dice que las prostitutas, es decir, las trabajadoras sexuales, y los publicanos, es decir, los pecadores públicos, ellos llevan la ventaja en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el día que una persona de estas dé el paso, es decir, gire en U hacia Dios, su paso es contundente, su paso es definitivo, su paso es real. Nada más peligroso que un sí a medias. Y nada más afortunado que un no que puede ser repensado luego. Nada más peligroso que un sí a medias. Y nada más afortunado que un no que puede llegar a ser un sí verdadero. Un sí verdadero. Jesús
nos invita a que no nos acomodemos en nuestro pobre sí, a que estemos atentos y a que vivamos con pasión nuestra experiencia de Dios. Es decir, que no sea una experiencia tibia, porque en el libro del Apocalipsis hemos escuchado, porque no eres ni frío ni caliente y eres tibio, estoy que te vomito, estoy que te arrojo de mi boca, porque para eso sirve el agua tibia, para vomitar. Y en la vida espiritual no hay 5, o es 1 o es 10, no hay 5, es decir, no hay un punto medio. Tal vez muchos de nosotros nos creemos los del sí, pero vivimos mediocremente nuestro sí. Y creo que hay que apasionarse por esto, por supuesto sin ser fanático, porque ningún fanatismo es saludable, pero sí una pasión que nos permita disfrutar de la experiencia de Dios en confianza y en gratitud. Quisiera hablar en esta tarde de lo poderoso que es un sí y también de lo poderoso que es un no. Son dos palabras muy poderosas. Y ojalá que cuando tú digas sí con la mente y el corazón. Y cuando digas no, también con la mente y el corazón. Tal vez en otra oportunidad la vida te concederá el regalo de transformar ese no en un sí radical, en un sí de verdad, en un sí definitivo. Quisiera compartir en esta tarde 12 sí que tienen 12 no. El primero de ellos, decir sí a la vida, es decirle no al aborto. ¿Y por qué les digo esto? Porque a mí me llama poderosamente la atención, sobre todo ciertos activistas que se rasgan las vestiduras cuando se mueve un árbol, o que se rasgan las vestiduras cuando se maltrata un animal. Por supuesto, y quiero hacer la aclaración, que el árbol es vida y el animal también, pero me genera una curiosidad inmensa que se rasguen las vestiduras por el árbol y por el animal y que ellos mismos hagan marchas en favor del aborto. Eso es lo que yo no entiendo. Entonces es sí o no, pero nos tenemos que definir. Y si tú le dices sí a la vida, tú tendrás que decirle no al aborto y punto. Ahora no vengas a decir que le dices sí a la vida porque cuidas mucho las plantas y proteges los animales, pero defiendes el aborto. Y yo pregunto, ¿a qué juegas? Si es la vida, es la vida. Y sobre todo cuando se trata de la vida humana, que es el regalo más precioso que Dios nos ha dado a todos y que es la obra maestra de nuestro Creador. Segundo, decirle sí a la fraternidad es decirle no a las habladurías. Aquí yo veo muchos grupos de la parroquia y por supuesto que son pequeñas comunidades fraternas, pero si ustedes le hacen una apuesta a la fraternidad, si le dicen sí a la fraternidad, le tienen que decir no a las habladurías. A mí me gustaría escribir un libro que titularía El infierno de los grupos pastorales. ¿Y por qué el infierno de los grupos pastorales? Porque allí donde se está haciendo el ejercicio de cultivar seriamente la experiencia de fe, se atacan, se maltratan, hablan los unos del otro, dicen cosas que no son, hay envidias, hay celos, hay egoísmos, hay rivalidades. Pero si ustedes le dicen sí a la fraternidad, le tienen que decir no a las habladurías,
De lo contrario, entonces ese sí a la fraternidad es una mediocridad, es una apariencia, es una tontería. Tercero, decirle sí a la paz es decirle no a los rencores. Por supuesto, usted que pide tanto la paz, yo que pido tanto la paz, usted que se llena la boca diciendo que nadie me robe, ¿por qué está lleno de rencores? Si usted mismo ha dicho que yo no me dejo robar la paz de nadie, porque le está diciendo sí a la paz, ¿por qué no le ha dicho no a los rencores? Porque si hay algo que te roba la paz, es el resentimiento. Porque si hay algo que no te deja dormir tranquilo, es la venganza y el rencor. Cuarto, decirle sí al amor. Y escuchen, sobre todo los casados, porque esto es para los casados. Decirle sí al amor es decirle no a las aventuras extramatrimoniales. Porque usted no venga a decirme que ama mucho cuando tiene relaciones o aventuras extramatrimoniales. No se le ocurra pensar que el día que usted consigue una persona extramatrimonial, está amando a la persona de siempre. No se pueden servir a dos señores, porque se defraudará uno y se halagará al otro. Si le dices en la vida matrimonial sí al amor, le tienes que decir no a las relaciones extramatrimoniales. Quinto, si le dices sí a la verdad, le tienes que decir no a la corrupción. ¿Por qué? Porque cuando una persona se vuelve corrupta, comienza a mentir y comienza a engañar. ¿Y cómo es posible que estas personas que aspiran a un puesto público o a un cargo público, sabemos bien que han sido corruptas y ahora vienen a decirnos que lo que están promoviendo es la verdad? Eso no es una verdad seria, no es una verdad radical. Todo el que es corrupto le dice no a la verdad, y para poderle decir sí a la verdad hay que decirle no a la corrupción. Sexto, decir sí a Dios es decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque uno no le puede prender una vela a Dios y otra vela al diablo. Usted no puede venir hoy a rezar con nosotros en la Eucaristía y el martes estar haciendo fila en una casa donde le van a leer el cigarrillo o las cartas. No, así no funciona. Decirle sí a Dios es decirle no a la superstición, a la adivinación, a la hechicería, a la brujería, que es uno de los pecados más graves que podemos cometer los seres humanos. No vengas a decirme que no te pierdes la misa dominical y que no le fallas a la hora santa, pero que además vas a consultar no sé a quién para que te diga qué está pasando en tu vida o qué va a pasar. Ese sí a Dios no es un sí verdadero, es un sí a medias. Y recuerda que el agua tibia es un vomitivo, porque no eres ni frío ni caliente, eres tibio, y Dios tiene ganas de arrojarte de su boca. Séptimo, decirle sí a la justicia es decirle no a la codicia. ¿Y saben por qué? Porque si usted promulga tanto la justicia, es porque está preparado para no pasar por encima de nadie. Y por eso, para no pasar por encima de nadie, lo primero que uno tiene que amordazar es la codicia que lleva adentro. Una persona codiciosa no puede ser una persona justa. ¿Por qué? Porque el codicioso lo primero que falla es en relación a la justicia. ¿Y por qué falla en relación a la justicia? Porque el codicioso no le importa pasar por encima de los demás. Octavo, decir sí a Jesús
Es decirle no al egoísmo. Y le digo a los misioneros, a estos muchachos y estas muchachas que ahora van a hacer ese ejercicio de las asambleas a las 7 de la noche todos los días, ¿verdad? Todos los martes. Decirle sí a Jesús es decirle no al egoísmo. Y para anunciar a Jesús, lo primero que uno tiene que hacer es renunciar a sí mismo. Y Jesús lo dijo en el Evangelio: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Ustedes, los misioneros, renuncien a ustedes. Cuando vengan a predicar y a dar la enseñanza, renuncien a ustedes. ¿Para qué? Para que sean creíbles. No vengan con sus cuentos, vengan con la misión que el Señor les pone, que no es otra que su evangelio, su palabra, que tiene poder de salvación y trae vida eterna. Es la gloria. Nueve, escuche esto: decirle sí a la espiritualidad. Ahora que todo el mundo habla de la espiritualidad, todos hablamos de la espiritualidad, todos decimos que somos muy espirituales. Pero decirle sí a la espiritualidad es decirle no a la inconsciencia. Si usted es inconsciente, no puede ser espiritual. Si usted es inconsciente de su edad y teniendo 50 se quiere portar como uno de 15, a mí no venga a decirme que usted es espiritual, porque además es inconsciente de su edad. Ustedes lo saben. Hay muchos cincuentones que quisiéramos tener 22 y nos creemos muy espirituales. El cincuentón es un cincuentón y no puede creerse de 22. La cincuentona es una cincuentona y no puede creerse ni aparentar ser una Cuchi Barbie. No lo es. La espiritualidad, si tú le dices sí a la espiritualidad, le tienes que decir sí a la conciencia cronológica, la conciencia económica. A mí no vengas a decirme que eres muy espiritual cuando te gastas el doble de lo que ganas, porque no tienes conciencia financiera. A mí no vengas a decirme que eres espiritual y no eres capaz de separar los desechos, porque no tienes conciencia ecológica. A mí no vengas a decirme que eres espiritual y no te importan los más necesitados, porque no tienes conciencia social. Decirle sí a la espiritualidad es decirle no a la inconsciencia. 10. Decirle sí a la felicidad es decirle no a los apegos. ¿Es decirle no a qué? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quieren ser felices? Todos me van a decir, claro, Pedro, ¿cómo no vamos a querer ser felices? Si además el proyecto de Dios con nosotros los humanos es que seamos felices. Pero cuando tú le dices sí a la felicidad, le tienes que decir no a los apegos. Es decir, tienes que renunciar a cualquier relación que te genere dependencia, te genere obsesión, porque nadie es tuyo. Porque simplemente somos compañeros de camino, ni dependientes, ni obsesionados con nada y con nadie, con nada y con nadie. ¿Para qué? Para que podamos ser felices. Porque el ser humano, cuando se aferra a cosas, conquista su propio sufrimiento. Decimos que la mayor fuente de sufrimiento humano es el apego. Y si tú quieres ser feliz, no te aferres a nada y a nadie. Todo recíbelo como un préstamo. Nada te pertenece, nadie te pertenece, nada es de tu propiedad, nadie es de tu propiedad. 11. Decirle sí a la confianza es decirle no al control. Hoy todos sufrimos de control, porque todo lo queremos controlar. Y el que sufre de control, no venga a decirme que ya le dijo sí a la confianza. Decirle sí a la confianza
Es preparar las cosas, pero dejar que todo suceda como tiene que suceder. Muchas personas se angustian excesivamente cuando algo se les sale de control. No saben confiar. Y decirle sí a la confianza es decirle no al control. Es dejar un pedacito para la sorpresa. Es dejar un pedacito para el abismo. Es dejar un pedacito para la fe. Es dejarle un pedacito a Dios. La Eucaristía la preparamos, pero finalmente Dios la desarrolla. Tengan esa certeza. Alabado sea Él. Toda celebración es preparada, pero nosotros no la desarrollamos. Y hay cosas que pasan dentro de la celebración que uno no preparó. Y hay cosas que no pasan que uno preparó. Porque tú sí tienes que preparar. Pero el que desarrolla tu vida es Dios. Y cuando tú entiendes que el que desarrolla tu vida es Dios, entonces es porque le dijiste sí a la confianza y soltaste el control. Finalmente, decirle sí a los sueños es decirle no a la pereza. ¿Cómo? Decirle sí es decirle no a la pereza. Yo no conozco a nadie realizando sueños durmiendo en la cama. Lo conozco soñando en la cama. Porque hay dos maneras de soñar. Una de ellas, soñar mientras dormimos, y otra de ellas es soñar despiertos. Y ojalá nosotros soñemos despiertos y tengamos la claridad, el valor, el vigor, la entereza, la fortaleza, la habilidad, el carácter, el coraje para hacer realidad esos sueños. Si tú le dices sí a tus sueños, le tienes que decir no a la pereza. No conozco ningún perezoso haciendo realidad sueños. Tal vez muchos de hoy, sobre todo nuestros muchachos, no todos, nuestros muchachos son muy soñadores,
Son demasiados soñadores, pero no le dan 3 golpes seguidos a la tierra. Es una vaina que los muchachos de hoy se quieran tragar el mundo en un bostezo. Y ellos sueñan y se ilusionan y presentan proyectos y muestran proyectos. Pero yo digo, bueno, listo, este muchacho es un soñador, pero tiene un problema, es perezoso. Y yo no conozco ningún perezoso haciendo realidad sueños. El que le dice sí a los sueños le tiene que decir no a la pereza. Alabado sea Jesús por este mensaje.